Les bendiga a todos, a los presentes y a los que escuchen esta prédica. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar vivos y de estar escuchando su palabra y la oportunidad de predicar el reino de Dios. Hoy vamos a hablar de cómo vivir los cristianos en este mundo que es hostil para nosotros. Para la mayor parte de la humanidad, no. Dice, yo no soy del mundo, dice el Señor, como ellos no son del mundo, hablando de los apóstoles y de los discípulos, ¿no?, que le siguen hasta el día de hoy. Para ellos y para el Señor este mundo fue hostil. Entonces, en la palabra de Dios se nos habla de cómo vivir en este mundo que es hostil, es adverso a nosotros, ¿no?, a los que quieren seguir al Señor para llegar al reino. Bueno, en Juan 17:13 vemos que el Señor ruega, no solamente ruega por sus discípulos y los apóstoles, sino que ruega por aquellos que también van a creer a los apóstoles hasta el día de hoy y a los seguidores del Señor, ¿no?, hasta el día de hoy. Y dice en Juan 17:13, dice, mas ahora vengo a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido. Bueno, primeramente nos debemos de gozar de estar en el camino del Señor, en el camino que Él recorrió. Dice, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos, en nosotros. ¿De dónde viene el gozo? Viene a través de su espíritu. Bueno, dice, yo les he dado tu palabra, hablando de la palabra del Padre, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice, no ruego que los quites del mundo. No se puede, el Señor no ruega que nos quite del mundo, porque en el mundo es donde el mundo es nuestra escuela, es un sitio adverso, polarizado, en que la maldad se nos opone para que el cristiano no llegue al reino de Dios. Entonces dice el Señor, no ruego que los quites del mundo. O sea, Padre, no te ruego que los evites el caminar, el camino que nos lleva a la cruz. No, tenemos que vivir ese camino. Dice, sino que los guardes del mal, que los guardes de Satanás, de su ejército caído. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Lo vuelve a repetir 2 veces. Dice, santifícalos en tu verdad, límpialos a través de tu palabra, de tu plan, ¿no? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo verdadero, lo único que va a permanecer para siempre es Dios y su plan, el plan de redención del hombre y de convertirlo en hijo de Dios. Dice, como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. ¿Qué significa esto? Porque significa que el Señor es un modelo, el modelo de hombre perfecto, ¿no? Y nos debemos de fijar en lo que Él hizo. Entonces dice, como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en verdad. Bueno, cuando nosotros nos santificamos siguiendo al Señor, en nuestro caminar santificamos a otros. Y dice que la santidad de otros nos beneficia a nosotros también. Dice, más no ruego solamente por estos, ¿no?, por los apóstoles que el Padre le concedió. Dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces vemos el modelo del Señor repitiéndose en nosotros. Dice, para que todos sean una cosa. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, el destino de todo esto es que el hombre se convierta en Dios. Para que el hombre llegue ahí a los segundos tronos como hijos de Dios, ¿no? Ese es el plan de todo esto. Y eso es lo que Dios quiere y se manifestó a través de su Hijo Jesucristo. Y sigue diciendo, dice, y yo la gloria que me diste, hablando del Señor, les he dado. Él era un hijo de Dios y esa gloria de hijo de Dios se le ofrece al hombre. Dice, para que sean una sola cosa, para que el hombre se convierta en un hombre nuevo, renovado y finalmente en el hombre celestial, en hijo de Dios. Como también nosotros somos una cosa. Dice, yo en ellos y tú en mí,
para que sean consumadamente una cosa. Fíjense, hermanos, cómo se repite varias veces. Cuando la palabra se repite varias veces, lo que significa es que el Señor es lo que quiere y además lo confirma y lo respalda. Dice que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Fíjense el deseo, el ruego del Señor, cómo Él ruega al Padre, diciendo que donde Él va a estar, dice que es en el reino, en el seno del corazón de Dios, también estemos nosotros. Dice, ellos también estén conmigo. Y dice que no solamente son los apóstoles, son a todos los discípulos que le han seguido a lo largo de la historia y los que le seguiremos. Para ellos es también y para nosotros esta bendición. Dice, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado antes de la constitución del mundo. Bueno, todo esto fue preparado antes de que la tierra existiera. Estos planes fueron preparados porque Dios vio el futuro, vio y después vio los acontecimientos de cómo Satanás se le reveló y bueno, este plan fue preparado desde antes de la fundación de la tierra. En Tito 2:11 al 14, Pablo, hablando de la gracia de Dios que nos enseña, la gracia de Dios es nuestro Señor Jesucristo, viene a través de su Espíritu y también del Espíritu del Padre. La gracia de Dios no es más que el amor de Dios obrando. Son obras de amor, ¿no? Y vienen a través de los espíritus del Señor Jesucristo y del Padre. Y dice, hablando de cómo debemos de vivir en esta tierra, ¿no? En este mundo hostil. Dice, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, es para todos, para todo el que quiere. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente. Bueno, ¿cómo debemos de vivir? ¿Cómo nos enseña Dios a través del Señor, que es la gracia de Dios, de su Espíritu, de Él? Dice que nos enseña renunciando a la impiedad, justo todo lo contrario de aquel que se inclina a hacer lo bueno. Entonces la impiedad es lo malo. Dice, y los deseos mundanos, los deseos del ego de este mundo, ¿no? Dice, y vivamos en este siglo de forma templada, justa y piamente. Vamos a ver qué significa todo esto. Dice, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Bueno, el objetivo de todo esto es limpiarnos, dice, de toda iniquidad. Los hijos, los que van a ser o los que vayamos a ser hijos de Dios, debemos de ser limpios de toda iniquidad, que significa ese vaso de maldad que hay en nosotros a través de la carne tiene que ser quitado totalmente. Y dice, y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, el pueblo santo. Bueno, vamos a ver unas definiciones, son necesarias. Vamos a ver qué significa deseos mundanos. Mundano, este término mundano es relativo al mundo, está ligado a las cosas del mundo. Dice, la palabra mundano es un adjetivo que indica a una persona que atiende demasiado a las cosas del mundo. Dice, se puede decir que una persona mundana frecuenta fiestas y reuniones de la buena sociedad y cosas temporales del mundo para agradar a su propia alma y no a Dios. Bueno, los deseos mundanos son deseos para agradar a nuestra propia alma y que se hallan en el mundo, pero no tienen como finalidad agradar a Dios. Vamos a ver que agradar a Dios también es uno de los objetivos prioritarios. ¿Qué es la gracia de Dios? Bueno, el término gracia es de origen latín gratia, del latín gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún otro tipo de merecimiento. Dice, es el don de Dios que eleva a lo sobrenatural a la criatura racional, haciéndola hija suya y partícipe de su vida. La gracia de Dios no se refiere única y exclusivamente al perdón de Dios, sino también a la salvación del hombre
enseñando al hombre a rechazar los deseos mundanos y a los actos impuros. ¿Qué significa esto? La gracia de Dios primeramente es el Espíritu del Señor Jesucristo. Dice que Él nos enseña a renunciar a los deseos mundanos. Y la segunda gracia, como dice Pablo, iré a vosotros a daros una segunda gracia, es el Espíritu del Padre, que nos arranca de raíz esos deseos mundanos, los deseos, cualquier deseo de este mundo. Esto es necesario que se lleve a cabo si queremos ser hijos legítimos. Bueno, dice, la gracia de Dios es fundamental para alcanzar la salvación. Bueno, el hombre puede, dentro de la Biblia, de la palabra de Dios, la salvación tiene diferentes grados. El hombre, a través de creer en Dios, puede salvar el cuerpo, puede salvar el alma y puede salvar el espíritu, ¿no? Entonces, la salvación completa sabemos que viene a través del Espíritu de Dios. O sea, la salvación se consigue siempre en un grado y va a más. La gracia de Dios es una virtud, o sea, una energía, es una energía que nos da, así como el Espíritu del Señor trae frutos y los frutos nos dan una energía, dice que la gracia de Dios es una virtud, una energía por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la misma, el hombre nada puede hacer por sí mismo. ¿Y por qué no puede hacer nada por sí mismo? Porque tiene que ser a través del Espíritu del Señor en nosotros. Entonces, la gracia se alcanza a través de Dios en nosotros, no por nosotros mismos. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. Bueno, la gracia de Dios viene por reconocer al Señor como nuestro Redentor, nuestro rescatista, el que nos va a rescatar de la inmundicia. Reconocernos pecadores es un proceso. Aceptar ese reconocimiento a través de un arrepentimiento y finalmente entrar a la obediencia de Dios a través del Espíritu de Cristo. Y la gracia de Dios tiene que ver con la benevolencia. Y la benevolencia, dice, según su origen, etimología es el origen, dice, benevolencia se compone de dos términos, bene, que significa bueno, y volo, que quiere decir querer lo bueno, voluntad. Volo viene de voluntad, querer lo bueno. Es decir, que una persona que es benevolente quiere ser buena con los demás. Entonces la benevolencia, ese fruto del Espíritu de Cristo que dice benignidad, que venir no significa nacido de lo bueno, y benevolencia el que lo desea, el que lo hace. Y bondad dice que es la cualidad de bueno, se identifica con la característica propia de las buenas personas, es también la inclinación o tendencia natural a hacer el bien. Bondad se aplica al carácter de una persona, un objeto o una acción para indicar que es buena. Se identifica también con la palabra dulzura, por ejemplo, ayudó al anciano a levantarse con bondad. Bueno, esto tiene que ver, bondad y benignidad son pasos, son frutos, son energías del Espíritu de Cristo que nos llevan a la piedad, a hacer lo bueno de Dios. Bueno, benignidad, dice, se refiere a los valores de algo o alguien que es considerado bueno en su esencia. La benignidad tiene que ver con el nacido de Dios. Lo vamos a ver, que es el santo. Dice, la palabra benigno deriva del latín benegnus, compuesto por los vocablos bene, que significa bueno, y genus, que indica nacido. Benigno es aquel cuando la benignidad, ese fruto se desarrolla en nosotros, dice que alcanzamos el grado de nacido de Dios. Por supuesto, es un fruto que nace del amor de la gracia de Dios. Dice, por lo tanto, etimológicamente significa que es algo concebido, engendrado de Dios o creado, nacido de Dios para el bien. Bueno, hay una benignidad que viene a través de Cristo y esa benignidad cuando es completa nos lleva a ser engendrados del Padre. La benignidad completa viene a través del Espíritu del Padre, el hacer lo bueno de forma completa, perfecta. La obra perfecta tiene que ver con la obra perfecta. Bueno, la persona que expresa benignidad tiene cualidades positivas como simpatía, comprensión, buena voluntad, paciencia y amor con las personas de su entorno. Es considerado una buena persona, de buen corazón y que actúa en relación a buenas intenciones, siendo sincera, comprensiva y tolerante. Todo esto en lo natural.
pero el sesgo que identifica al cristiano es que además cree en Dios, cree en el Señor y el Señor obra a través de él. Esa es la diferencia entre una benignidad natural y una benignidad espiritual, que además de todas estas cualidades, el Señor obra a través de aquel que tiene el fruto de benignidad en sí mismo. Bueno, la prédica era cómo vivir en este mundo hostil. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucederá en este mundo y cómo debemos de conducirnos. En Lucas 17, 26 al 30 dice, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Bueno, dice, como fue en los días de Noé, así también será en nuestros días. Dice que la humanidad comía, bebía, tomaban mujeres y las mujeres maridos, dice, hasta que vino el diluvio y destruyó a todos. Dice asimismo también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Dice más el día que Lot salió de Sodoma, todo esto es una figura. Dice más el día en que Lot salió de figura, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Dice, como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Bueno, cuando los justos seamos echados de este mundo, dice que entonces lloverá del cielo fuego y azufre. No, nosotros dice que él no está hablando más, está hablando del juicio de Dios, y una parte dice que el juicio comienza por la casa de Dios, ¿no? Para sacarnos de este mundo. El juicio es castigo y el castigo es la muerte para nosotros, pero después viene el castigo para los malos, ¿no? Bueno, resumiendo, entonces lo que acabamos de ir viendo, dice como fue antes, también será ahora. Dice que los ángeles caídos tomaron posesión del mundo y acentuaron su trabajo, ¿no? Y hasta hoy en día vemos la maldad multiplicándose. Dice, todo pensamiento del corazón del hombre era malvado, ahora también, incluso se da en las iglesias cristianas, tampoco estamos exentos, ¿no? Como hombres. Dice, el mundo estaba lleno de violencia, antes y ahora. Lo vemos atentados, vemos jóvenes que toman un arma y entran en una escuela o a la salida de un supermercado y matan a diestra y a siniestra. Bueno, en el tiempo de Lot, los ángeles lo acompañan hasta su casa y quieren abusar de los hombres. Hoy día también es así. Había perversiones sexuales desenfrenadas. Hoy vemos a todos pues al hombre desviado sexualmente, ¿no? Dice que se juntarán hombres con hombres y mujeres con mujeres, y ya no solamente lo hacen a escondidas, sino que todo esto se publicita y hay un patrón político, por decirlo así, de implementar leyes para que esto suceda, ¿no? Se haga de forma legal. Bueno, en los tiempos antiguos, como fue antes, también había una flagrante sexualidad agresiva. Nada más tenemos que ir al relato de Lot, donde querían abusar de los varones. Y finalmente dice que, como fue antes el materialismo, la humanidad estaba profundamente inmersa en las cosas terrenas. Dice, de tal manera que no se apercibieron de lo que venía sobre ellos por desconocimiento del plan de Dios. Ahora también es igual. Dice que comían, bebían, se casaban, se daban en matrimonio, construían casas, sembraban, compraban y vendían. Y también los cristianos no somos la excepción. Por eso hay que estar recordando todas estas cosas que el Señor nos dejó en su palabra. ¿Para qué? Para que hagamos una reflexión sobre todas estas cosas que Dios nos pide.
Bueno, y en Mateo 24, del 5 al 8, eh, eh, dice qué veremos y qué viviremos, ¿no? En este mundo hostil. ¿Qué veremos de parte, qué veremos conforme a lo establecido en el plan de Dios y qué viviremos? Lo vamos a vivir. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. O sea, veremos y viviremos engaño. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y las consecuencias de las guerras son pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas principio de dolores. Bueno, ya llevamos unas décadas viendo guerras, vemos guerras en Medio Oriente, ahora ya vemos guerras en Europa, casi en el corazón de Europa, y todo esto dice que irá más, dice que hasta que se levante nación contra nación y reino contra reino, o sea, una guerra mundial, una guerra de todo el mundo, que abarque todo el mundo. Y en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, dice, esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya están, los tiempos peligrosos ya están. Dice que habrá hombres amadores de sí mismo. Ojo, aquí ya está hablando a Timoteo. Le dice, habrá hombres amadores de sí mismos. Y lo dice más en relación a la iglesia, a los creyentes, hablando en el sentido no de la iglesia de Cristo, que son los escogidos, sino en un sentido amplio, en el hombre que cree en Cristo, en los cristianos. Dice, vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos. Si pueden, hermanos, cierren el micrófono. Desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pareciendo que son hombres de Dios, que hacen la voluntad de Dios, pero en realidad dice que son lobos rapaces, mas habiendo negado la eficacia de ella, dice a esto se evita. Ahí está, ahí empiezan las recomendaciones. ¿Qué es lo que vamos a ver y qué es lo que vamos a vivir? Bueno, pues veremos hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, etcétera, etcétera. A estos evítalos. Evítalos porque si convives con ellos, te vas a hacer como ellos. Esa contaminación que traen muy fuerte te va a afectar a ti, nos va a afectar a nosotros. Bueno, vamos a ver que esta condición del hombre, esta corrupción de la naturaleza humana es irreversible. Cuando el hombre entra en esos grados de corrupción ya no se puede volver atrás. Sí se puede, pero es prácticamente imposible, es muy difícil. En Hechos 20, 29 al 32 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Está hablando Pablo. Dice, después de que yo muera, de que me vaya, dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Por qué? Porque Pablo era ese modelo de hombre perfecto, ¿no? Dice que imitaba al Señor, ¿no? En todo. Dice, peligrosos y feroces. Lobos rapaces tiene que ver con esos tiempos peligrosos, esos hombres que son peligrosos, feroces, que no perdonarán al rebaño, no perdonarán a las ovejas, harán que se pierdan. Dice, y además estarán, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras de sí. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. Bueno, hablando de esos tiempos que ya están aquí, que ya los estamos viviendo, dice que de nosotros mismos saldrán, ¿no? Y hay gente que, pues hay cristianos que afirman que Dios les va a perdonar
todas esas cosas, ¿no? Que han hecho y que hacen durante años. Entonces eso es una abominación delante de Dios. Dice la recomendación del Señor, dice que hay que nacer de nuevo de esa corrupción, de ese hombre corrupto. Pero dice que hay un tiempo para nacer, hay un tiempo crecer, un tiempo para crecer, un tiempo para madurar y un tiempo para morir. Y ahí también hay un tiempo para obrar. Pero si nunca nacimos, nuestra obra es corrupta. En Juan 3, del 1 al 6 dice, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Bueno, el nacer tiene que ver con la santidad, con ser digno del Señor y que el Espíritu del Señor venga a nosotros. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí ya no solamente dice nacer, sino que dice el que no naciere del agua y del Espíritu. Aquí está hablando de un grado más alto. Nacer del agua es nacer de la palabra en combinación con el Espíritu, ¿no? A través de la obediencia del Espíritu de Dios. Está hablando del engendrado, del que va a ser hijo legítimo de Dios. Bueno, vamos a ver qué consecuencias trae la corrupción en los hombres. Pablo enumera 18 defectos y esto ocurre actualmente. Dice que los hombres serán amadores de sí mismos, amantes de sí mismos y amantes del placer y de la carne, lujuriosos. Amadores de sí mismos. Bueno, dice que habrá, en los últimos tiempos, habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué es esto? Pues no es más que una raíz crecida del ego propio. El amor a nosotros mismos más que a nadie o a cualquier otra cosa. Cuando esto ocurre, la humanidad del hombre desaparece y la sociedad se descompone y se deshace. Y en esos tiempos estamos. Estamos en los tiempos en que la humanidad, el hombre está deshumanizado y la sociedad se descompone. Y vemos al hombre ordenando las guerras contra su propio prójimo, no le importa, por los intereses propios del ego. Bueno, ¿qué consecuencias trae? Bueno, dice, el amor a uno mismo quiebra la familia. La primera consecuencia es la quiebra de la familia propia y destruye el matrimonio. El ego dice, el espíritu de ego dice, si no te gusta cómo soy o cómo vivo, puedo buscarme otra persona, otro marido. El ego dice, quiero vivir a mi antojo, no quiero estar atado a responsabilidades. ¿Cuál es el resultado del ego? La destrucción de la familia, colapso de la sociedad, luego la anarquía, después la tiranía, el despotismo y la dictadura. Y para allá caminamos al reino del anticristo, a la dictadura del anticristo. Dice que hacía que todos se pusieran una marca, la señal o número, ¿no? Sin la cual nadie podía comprar ni vender. Una marca satánica, es una dictadura satánica. Dice, la última dictadura será el reinado del anticristo. Bueno, vamos a ver también otro punto en el tiempo donde estamos. En Jeremías 33 dice que estamos en esos tiempos del ego, de la idolatría propia. Y dice en Jeremías, dice palabra que fue a Jeremías de Jehová, diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que tornaré la cautividad de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y harélos volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Bueno, esta profecía se cumplió en 1948, hace unos 70 años, y hablando de que el hombre se volvería ególatra de sí mismo, ¿no?
y ya han pasado 70 años de todo esto, ¿no? De los últimos tiempos, ya sabemos, ese es un punto de reflexión, un hito en la historia, esa profecía ya se cumplió. Y vamos a ver que, a pesar de todo, nacimos para vencer en este mundo. La prédica habla de cómo vivir en este mundo hostil, y nosotros nacimos para vencer, no para ser vencidos, derrotados por el enemigo. Bueno, para vencer es necesario tomar el consejo de Dios. Y en Hebreos, el apóstol Pablo, en Hebreos 4, 12 y 13, nos da el consejo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza a partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bueno, primeramente dice la palabra. Sigue el consejo de la palabra. Busca la palabra. Busca la palabra, porque la palabra es el plan de Dios. Nos advierte de todo lo que vamos a vivir y nos da la recomendación contra ese mundo adverso, ¿no? Que nos impide, que busca que el cristiano no llegue al reino de Dios. Bueno, ahí viene el consejo en el Salmo 1 al 6, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, camino de pecadores son aquellos que no quieren abandonar, todos somos pecadores, pero el nacido de Dios dice que no peca. Y además dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El que escarna, el que saca el dinero, ¿no? Esa forma de retorcer la palabra y dejar sin blanca al creyente, ¿no? Sin una blanca en su bolsillo, ¿no? Los llevan a extremos. De esto se ha dado, hay mucho en la historia cristiana. Dice, antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice, y será, dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, etcétera, etcétera. Dice que este varón, dice, será como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dice, no así los malos, sino que como el tamo serán arrebatados por el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bueno, ahí nos da la recomendación, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, etcétera, etcétera. Y dice que los buenos serán como árboles eternos y los malos van a ser destruidos. Bueno, vamos a ver que tampoco podemos alinearnos contra los propósitos de Dios o resistirlo y prosperar. Esto es absolutamente contrario. O nos alineamos a los propósitos de Dios o por lo contrario lo resistimos. Y si lo resistimos a Dios, dice que Dios mira de lejos al altivo, al soberbio, ¿no? Y da gracia al humilde. Entonces, si resistimos a Dios, finalmente terminaremos perdiendo la batalla espiritual. Bueno, en Hebreos 12:14 vuelve el consejo del Señor y dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz. La paz tiene que ver con la obediencia. Es un estado que se alcanza a través de la obediencia. Lo vamos a ver más adelante. Y la santidad no es más que la limpieza de nuestra alma a través de la obediencia. Dice, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguno se aparte del Espíritu del Señor, ¿no? Dice, si tú me dejares, yo te dejaré. Que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados. Cuando alguien se contamina de amargura por dejar al Señor, por no seguir al Señor, también hay una contaminación de él para sus hermanos. Y en el 25 dice, mirad que no desechéis al que habla. ¿Quién es el que habla? El Señor. Dice, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros,
si desecháramos al que habla en los cielos. Está hablando del pueblo de Israel que desechó al Señor. Dice, la voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado diciendo, aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Y esta palabra, aún una vez, declara la mudanza de las cosas movibles como de cosas que son firmes. Así que, tomando el reino inmóvil, vamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué significa esto? Pues que Dios nos prueba a todos, Dios prueba todas las cosas para ver su eficacia, ¿no? Nos prueba a todos. Y dice, el consejo es, dice, vamos a Dios agradándole con temor y reverencia, con temor a su palabra, a cumplirla, a no dejarla de lado. Bueno, dice que Dios conmoverá la tierra y el cielo para demostrar que lo que permanece para siempre es Él. Él va a mover la tierra y el cielo, lo va a conmover, para demostrar al hombre que Él es dueño de todo, es dueño y Señor, no solamente en el cielo, sino en la tierra. Y en Hebreos 12:12 dice, así que tomando el reino inmóvil, vamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bueno, ya lo habíamos visto, significa que Dios prueba todo, que nos prueba en juicio. El único reino que no puede ser sacudido y movido es el reino de Dios. Si el reino de Dios está en nosotros, no vamos a ser movidos, hermanos. Podremos ser sacudidos, pero no movidos de nuestra fe. El del Señor Jesucristo, su Hijo, sobre la tierra, hablando dice que el único reino que no puede ser sacudido y movido es el reino de Dios, que es el del Señor Jesucristo, su Hijo, sobre la tierra. El reino de Satanás será sacudido y quitado para siempre. Y los únicos que permanecerán son los que están edificados sobre la roca, sobre Cristo. Bueno, la pregunta es, ¿estamos en el reino o seremos sacudidos y removidos? El profeta Ageo en el capítulo 2 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco aún haré yo temblar los cielos y la tierra y la mar y la seca. Y haré temblar a todas las gentes, y vendrá el deseado de todas las gentes. Y henchiré esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces dice, el Señor anuncia que va a hacer temblar los cielos y la tierra y la mar y la seca. Va a hacer temblar toda la tierra, la va a mover, la va a sacudir, ¿no? Porque tiene que probar a sus escogidos, a los santos los tiene que probar. Y dice que la va a sacudir, ¿no? Aquí hay algo más, dice los cielos y la tierra, la mar y la seca. Bueno, no solamente va a probar también a los creyentes, sino también a los incrédulos. Bueno, la pregunta es, ¿quiénes serán sacudidos pero no removidos? Y en Primera de Juan, en el capítulo 2, del 15 al 17, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa, y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, ¿qué es el mundo? Nos preguntamos, ¿qué es el mundo? Dice, no améis al mundo. Bueno, el mundo es el conjunto de todas las cosas que existen y de la humanidad. El mundo es la tierra y la humanidad que vive en ella. El mundo se refiere al espacio físico, a la tierra en sí y a nuestro vehículo carnal. Y el mundo, además de eso, en la parte espiritual, dice que es un sistema social creado por el hombre para sobrevivir separado de Dios. Y dice que no lo ames, ¿no? Que el mundo es contrario. Dice, yo no soy del mundo, y los que son del mundo son contrarios, son enemigos de Dios. Bueno, hay otro consejo. Dice, ¿quiénes serán quebrantados, pero no removidos de su fe?
Y en Daniel 7, del 25 al 27, dice, y veía yo que este cuerpo hacía guerra contra los santos. Bueno, viene guerra, viene juicio contra nosotros. Dice, y los vencía. Hasta tanto que vino el anciano de grande edad y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, pero no los moverá de su fe. Y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Empero se sentará el juez, y quitaránle su señorío, para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos. Recuerden esto porque esto lo vamos a ver más adelante. Al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Bueno, aquí dice que vendrá un tiempo a través de una cuarta bestia. Dice que esta bestia, dice, es más grande que todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, y la hollará y la despedazará. Tierra, tierra, oye palabra de Jehová. Bueno, viene esta bestia que tiene que ver con el 7º imperio. Sabemos que ese imperio se va a levantar del mundo islámico y dice que hay un 8º imperio, que es de los 7, que es el imperio del anticristo. Entonces esta bestia tiene que ver con esas 2 figuras, con el falso profeta y el anticristo, que van a obrar contra los santos del Altísimo y los van a quebrantar. Los van a quebrantar en la carne, en el cuerpo, pero no va a ser su fe, no va a ser removida de ellos. Va a permanecer intacta. Lo que quiere decir es que nos van a matar, pero con eso van a confirmar el pacto de morir, el pacto de los cristianos de morir por el Señor. En realidad los vamos a vencer. Bueno, dice que también se nos otorgará el reino, que el reino y el señorío sea dado a los santos del Altísimo. Muriendo vamos a vencer y vamos a heredar el reino. Ahora bien, hay que establecer prioridades en nuestra vida. Para conseguir todo esto tenemos que establecer prioridades en nuestra vida. Y las prioridades de nuestra vida determinarán nuestro destino. Lo que nosotros pongamos primero en nuestra vida determinará nuestro destino. ¿Cuál es nuestro destino? El reino de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que poner? ¿Qué prioridades debemos de situar en el orden número 1 de las cosas? Bueno, dice, en lo que ocupamos nuestro tiempo, esto es nuestra prioridad. Entonces, las prioridades es donde ponemos más tiempo, ¿no? Donde gastamos más tiempo en nuestra vida. Dice, las cosas de Dios deben tener prioridad, ponerlas en primer orden, sobre todo lo demás, si queremos permanecer en el reino de Dios y no ser removidos. Ahora, ¿cuál es la primera prioridad de Dios? Bueno, en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios. Y el Señor dice, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está en nosotros mismos. Es el espíritu de los huesos. Busca el reino, busca al Señor en ti mismo. Búscalo, reconócelo y síguelo. Dice, y su justicia. ¿Qué significa su justicia? Llegar a alcanzar la justicia de Dios es alcanzar ese alma limpia, presentarnos limpios de todo pecado y de toda iniquidad delante de Él. Y solamente se consigue siguiendo al Señor. Bueno, dice, así que no os congojéis, no tengáis miedo,
por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga. Basta al día su afán. Todo esto hay que vivirlo día a día, no teniendo miedo de las cosas que tengamos que pasar. Pues dice el Señor, dice que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Las cosas que beberemos, que comeremos, etcétera, con qué nos vestiremos, etcétera, etcétera. Eso se nos es dado por añadidura. Bueno, la segunda prioridad de Dios es su pueblo especial y la redención de la iniquidad, la limpieza de la iniquidad. En la carta a Tito, en el capítulo 2, versículos 11 y 14, dice, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Esto ya lo hemos visto. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Dice que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Bueno, entonces vemos que la segunda prioridad de Dios es que nosotros estemos en ese pueblo santo, ¿no? Y sobre todo, más que en el pueblo santo, en el pueblo de los santos del Altísimo, ¿no? Es un grado mayor. Y dice, para que seamos limpiados de toda iniquidad. Ahora, la tercera prioridad de Dios es el camino de la pureza espiritual. Es un camino individual por el cual seremos purificados espiritualmente. En 1 de Juan 3, del 1 al 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Bueno, el amor de Dios, Dios expresando el amor a través de su voluntad, dice que Él quiere que seamos llamados hijos de Dios. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, cuando venga el Señor, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Dice, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, atención a esto, cualquiera que espera ser hijo de Dios, dice, se purifica como Él también es limpio. Bueno, la pureza espiritual es un camino de obediencia a Dios para ser perfecto. La pureza viene a través de la obediencia, de obedecerle a Él y a su palabra. Bueno, y finalmente hay 7 características de la preparación, 7 cosas que debemos de preparar en nosotros para la venida del Señor. O sea, en estas 7 cosas debemos de estar preparados. Y dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 11:14, dice, pues como todas estas cosas han de ser desechas, como tales conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán. Dice, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados en Él sin mácula y sin reprensión, en paz. Bueno, vamos a resumir los requisitos. Los requisitos, nosotros nos debemos de preparar en los siguientes requisitos para cuando el Señor venga ya nos halle preparados. Dice que debemos preparar nuestra santidad, nuestra piedad, en espera del reino y trabajando para el Señor. Ese es el resumen. Bueno, ¿qué es la santidad? Santo. Dice santo, tiene que ver con las acciones de temperamento controlado por el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu de Cristo controle nuestras acciones. Ahora, ¿qué es la piedad? La piedad es la reacciones conforme a Dios. Una cosa es ser santo. Cuando somos dignos del Señor, el Señor viene a morar a nosotros, pero es un grado muy bajo. La piedad es un grado más alto, es un grado que obra. Y entonces dice que reaccionamos
ante las cosas adversas, reaccionamos como Dios lo haría, ¿no? Es un grado de madurez más elevado. Ahora, ¿qué es la espera? En Hebreos, el apóstol Pablo dice que viviremos una vez y después el juicio. Dice, y el Señor se aparecerá a los que le esperan ansiosamente. La espera es esperar hasta que el Señor venga. Dice, esperar está relacionado con nuestro camino particular hasta que el Señor nos haya limpiado. O sea, la espera no es más que el camino, hermanos, el camino de nuestra vida hasta nuestra muerte. Dice, y apresurar la venida del Señor. Nos da esa recomendación que apresuremos la venida del Señor. Ahora, ¿cómo podemos apresurar la venida del Señor, la venida del reino de Dios aquí en la tierra, a través del Señor Jesucristo? Bueno, y dice que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Entonces, predicar o ayudar a predicar apresura la venida del reino a la tierra, pero no solamente la venida del reino del Señor a la tierra, sino que apresura nuestro reino, apresura el reino en nosotros. Dice, el reino está en ustedes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que primero el reino está en nosotros. Nos ganamos a través de la predicación o ayudar a la predicación a ganar ese reino, ese espíritu de los huesos que está en nosotros, hasta que después el Señor venga. Bueno, y en hablando de cómo se apresura la venida del reino de Dios, bueno, pues resumiendo, es predicando y trabajando en el reino de Dios. En 1 Corintios 15, 10 al 11 dice, y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Empero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Por qué Pablo fue apóstol? Bueno, porque los espíritus del Señor y del Padre, el Espíritu de Dios, obraba a través de él. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Y el resultado cuál es? Dice, antes he trabajado más. Entonces, ¿cómo se apresura? Trabajando más, ¿no? En el reino. Dice, más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Bueno, cuando nosotros llegamos al Señor, el Señor llega a nosotros, mora en nosotros, el Señor nos lleva, dice que te esfuerzo, nos esfuerza a trabajar y dice que llegada a la siega, el hijo que no trabaja en la siega avergüenza a Dios. Entonces ese hijo es perezoso y el hijo perezoso quiere decir que tiene iniquidad, que todavía no se ha lavado de maldad. Y ya para terminar y cerrar la prédica, hermanos, los últimos requisitos para la preparación, para estar preparados cuando el Señor venga, a nosotros dice en 2 de Pedro 3, dice, por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia, dice, que seáis hallados de él sin mácula, sin pecado, sin reprensión, que el Señor no nos tenga que llamar la atención por nada, y en paz. Dice esto, resumiendo, es todo lo que viene a decir Pablo, es que dice que no tengamos nuestras relaciones desintegradas, primero en nuestro matrimonio, después en nuestra familia y después con la iglesia, con los miembros de la iglesia, ¿no? Eso viene a decir todo esto, dice que seamos hallados de él sin mácula, sin reprensión y en paz. Y en Juan 14, 27 dice el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. El mundo busca la paz a través de que no haya guerra, pero esa no es la paz espiritual. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído, como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, ciertamente os gozaríais, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y en Hebreos 12, 14 nos dice la última recomendación, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y qué es la paz?
Bueno, la paz es un estado del alma que se obtiene, la paz espiritual es un estado del alma que se obtiene única y exclusivamente a través de la obediencia a Dios por el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí comienza y termina con la obediencia a través del Espíritu de Dios completo. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos.